básicamente. Y me está diciendo que yo, ¿vale? Yo después de 3 meses, 3 jodidos meses, 18.000 intentos, me está diciendo de verdad que he hackeado Blade of Justice a mí. Encima que sobre todo lo he hecho en directo. De verdad, es que no tiene ni pies ni cabeza este argumento. Así que tocará desmontar todas las mierdas que la gente está inventando sobre mí. Esto está hecho obviamente a propósito. O sea, este salto, aunque veáis que aquí con el tema de la hitbox pues parece que toca, no es así. Simplemente está hecho justo a medida. Eso sí, si saltas un poquito y presionas, pues obviamente ahí te vas a morir. Esto es normal del nivel, que no hay ningún problema. O sea, es que ni siquiera me acerco. Otra fotito en donde básicamente no se muere una persona en este caso. Sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro, sea en bienes, cualidades superiores u otra clase de cosas tangibles e intangibles. Quiero que veáis una cosa que tengo aquí. ¿Vale? Ahí veis guitarras, son varias guitarras. Y es que yo, cuando tenía 11-12 años, también tenía mucha envidia. En concreto de Finon, su nombre lo indicaba, era un fenómeno y en esa época lo partía prácticamente. Me impresionaba, quería ser como él, quería tener esa habilidad. Y aquí está la diferencia, yo no me ponía a dudar de si sus gameplays eran reales o no. Yo me puse a jugar, me puse a practicar y en 6 meses me convertí en campeón de España hasta el día de hoy. Ya estoy acostumbrado a hacer estos vídeos, no es la primera vez que me pasa, pero claro, es Bloodlust, ha pegado un boom, han sido tendencias durante muchos días, creo que aún lo sigue siendo. Muchísimas gracias a todos de corazón, de verdad. Y hago este vídeo porque una vez más me quiero lucrar de las tonterías que dice la gente en redes sociales. La primera tontería que me critican es el número de intentos, es lo que me ha costado, que es nada más y nada menos que 26.770. Dicen cosas como que he escondido intentos o que son muy poquitos para la cantidad de directos que he hecho. Y de verdad, siento fastidiaros porque realmente no hice 26.770. Hice menos. La última vez que jugué GD en móvil fue para grabar el vídeo del salto definitivo, ¿vale? Y como veis aquí, ni siquiera tengo completado el nivel de Altered Ascent, el cual hice el año pasado. Total, si busco aquí Bloodlust, ¿vale? Que como veis tengo un 8% y le doy a la cantidad de intentos, me sale que tengo 1997, los cuales habría que restar exactamente los 587 que hice en modo práctica. Esto suma 1410, que si le quito la cantidad de intentos que he hecho, realmente mi cantidad real es 25.360. Aún así, lo que me comentan es que son demasiados directos para la cantidad de intentos que he hecho, así que voy a hacer una prueba totalmente aleatoria. Ok, Google, dime un número del 1 al 100. 46. 46. 19.282 intentos aquí. Vayamos al 47 y al 48. 19.462 y 19.535. Fíjate que ni 100 intentos he hecho en estos últimos dos directos. Y es que aparte de que normalmente pauso para descansar, hago intentos muy largos porque ya tenía el nivel muy mascado. Soy muy bueno, ¿qué pasa? En cada directo hacía una media de entre 50 y 200 intentos, dependiendo de qué tanto practicaba. Así que las personas que al menos tienen primaria hecha se darán cuenta de que sumando todos los directos que he hecho, pues al final te darán los 26.000 intentos que he hecho. Yo no sé para qué cuento los intentos en cada final de stream si luego me viene un retrasado a decirme que son falsos. Pero luego viene otro tema y es que cuando un youtuber se pasa un nivel bastante tocho, se le acusa de esconder intentos, de fakearlos, de ponerse a jugar prácticamente todo el día antes de hacer el stream. Siento decírtelo, estoy independizado, tengo novia, tengo trabajo, evidentemente no tengo tiempo para eso, ya me gustaría. Pero igualmente si quieres pruebas yo te las voy a enseñar. En Steam, cuando tienes un juego iniciado, si le das a los botones de Shift y Tab, te va a salir cuánto tiempo llevas jugando y cuánto has hecho las últimas 2 semanas. En mi caso, 21,2 horas. Si sabes un poco de matemáticas, son exactamente 1272 minutos. Por lo pronto, llevo, como veis aquí, 26 minutos grabando, así que vamos a poner 20 para no ser muy quisquillosos porque no inicio el juego cuando estoy grabando. Las 3 y 20 es lo que grabo esto, 18 minutos esta sesión. Primero subémosle los vídeos de estas 2 últimas semanas, que en este caso son los de niveles recientes y uno que no habéis visto por aquí, pero por si acaso alguien me dice algo, grabado el 4 de septiembre, 1:02. No conservo este bot, pero tardo unos 60 minutos en grabar cada vídeo. Así que sumamos 120. Los directos de las últimas 2 semanas son hasta el 85. ¿Por qué? Porque son las 3 y 20 de la tarde. Estos directos se hacen a las 9, por lo cual todavía está en ese rango de 2 semanas. Te lo explico, no vaya a ser que no lo entiendas. Así que vamos a ir sumando cada uno de los directos, ¿vale? 73, 78, 61 y como veis lo estoy haciendo aquí para que vea que no hay ningún corte ni nada. Los directos del 93, los directos del 94, los directos del 95 y el 96. Vaya, mira, me sobran 5 minutos, los 5 minutos que he tardado en destruir tu argumento. Cuando te haces adulto y tienes muchas responsabilidades, créeme, no hay tiempo para jugar a estas cosas fuera de cámara. Luego está la guinda del pastel, que esto ya me hace mucha gracia, y es que por lo visto en redes sociales hay muchas capturas mías en la cual he hecho un noclip, he hackeado el nivel. Esto es increíble, no sabéis ni qué inventaros ya. Lo primero de todo es que conservo el bot, ¿vale? Yo estas cosas no las oculto para que todo el mundo... Vale, Rafa Nadal, ahora te veo. Conservo el bot para que veáis cómo ha sido todo lo anterior y evidentemente todo lo que he jugado en este nivel lo he streameado. Anda, mira, este es el intento anterior, mira.
¡Anda, mira, he muerto! ¡Vaya por Dios! ¡Qué frustración tenía! Os dejaré aquí lo que ha pasado cuando he muerto ahí. Dame un segundo que voy a reiniciar la grabación. Os coméis un anuncio de paso. Se está reiniciando la grabación. Me voy a secar la mano. No me toco anuncio. ¿Cómo? No entendí tu frase. Vale, venga, ya estoy. Le doy a grabar. Evidentemente no ha pasado absolutamente nada extraño. Pero claro, como me he relajado haciendo un intento, la gente pues se me ha lanzado al cuello. Analicemos el gameplay igualmente porque hay gente que incluso me ha amenazado en el vídeo diciendo: oh, mira, Guitar, has hecho no clip, tengo captura, las puedo enseñar. Enséñalas, tonto, estoy esperando. Siempre me tengo que adelantar yo a estas cosas. Muy triste y lamentable que después de 100 directos y 100 horas de juego tenga que demostrar, ¿vale?, que el gameplay es totalmente legítimo. Este es el proyecto, el vídeo que habéis visto de Bloodlust en su totalidad. Lo primero que me han dicho es que hay cortes, yo es que ya ni me lo explico. El único corte que hay es este, que es una censura en el que eructo, como veis aquí, y aquí digo, pues, te jodes, que evidentemente lo tengo que censurar. Te jodes. ¿Vale? Vale. Y como veis, podéis verlo vosotros mismos que no hay ningún corte hasta aquí al final, que es cuando aparece el chat. Después de haber llegado 90 veces a la extensión, que cada extensión son 2 minutos por intento, tener que demostrar que he hecho esto de forma legal. Es gracioso porque la gente que me acusa de hacking es gente extranjera. Yo siento que vuestro ídolo al final haya sido un hacker y que, bueno, tengáis que pagarla conmigo. Espacio Reino Unido. Aquí el que ve algo raro, por favor, que vaya al oculista porque tiene un problema. Personalmente hablando, ha sido un intentazo, he intentado hacerlo lo mejor posible. Ni siquiera aquí habría que dudar de Hitbox. No, me temo que no. Como me parece ridículo y una pérdida de tiempo tener que ver todo el intento porque es totalmente limpio, vamos a ir a las partes que se me han criticado, como la que es esta de aquí, que esto es increíble porque hay capturas que me han pasado muy virales, y es que dicen que aquí esto dice: está tocando pincho, buga buga, está tocando pinchos. De verdad, yo entiendo que no tengas ni la capacidad para pasarte el principio del nivel, así que déjame demostrarte que esto es así. ¡Anda! ¡Mira! ¡Vaya por Dios! He rozado hasta más atrás. Se puede apreciar que llego, pero bien comido. Mira cómo caigo de lleno aquí. O sea, literalmente llego a la punta, y habéis visto antes que incluso llegando un poco más atrás se puede apoyar. Pero te lo vuelvo a repetir, yo entiendo que no tengas el nivel para llegar al 50% ni menos pasarte el principio. Es normal que tengas esa duda, así que yo te la he resuelto aquí educadamente. Continuamos viendo, y es que este gameplay, como digo, quien quiera pues puede verlo puntito a puntito en YouTube, ¿vale? Como estoy haciendo yo aquí, porque es muy limpio incluso. La cuestión está en que me han criticado el final, prácticamente la sección de 94 a 100, porque dicen que rozo con absolutamente todo, pero bueno, en fin, la gente es así. En concreto en esta zona, ¿vale? Prácticamente, como veis, está todo muy justito, y ahí doy con todo, voy bajando, aquí voy más centrado, y bueno, y luego está la parte de delante, ¿vale? Que es exactamente lo mismo. Esto de aquí, mirad, esto inclusive yo lo enseñé en el directo. Y posteriormente también aquí, que es precisamente, mira, es que es increíble la forma en lo que lo abordo. Fue mi UniVS, evidentemente. Estamos de vuelta en esta sección, evidentemente no echaba de menos el nivel, ni menos esta parte. He puesto las hitboxes en amarillo, ¿vale? Para que podáis ver qué es lo que mata y lo que no. Y sin ningún corte ni nada, vais a ver cómo me hago esto sin ningún tipo de problema, ¿vale? Aquí podéis ver exactamente lo que mata y lo que no. Y ahora, para reprobar tu argumento feo que no tiene ningún sentido, voy a solapar este gameplay que acabo de grabar, la grabación se ha guardado, con el gameplay original del vídeo. Aquí, como veis, está más o menos puesto, un poquito más adelantado, atrasado, pero más o menos yo creo que se aprecia. Quiero que veáis la precisión de esto de aquí, ¿vale? Como veis aquí en la parte hitbox, la hitbox pilla hasta el cubo, todo lo que tiene que ver. El Omni no tiene nada que ver, y ni que decir tiene que sobrar todo esto de pincho. Así que si hacemos un poquito así... ¡Hala! ¡Vaya por Dios! ¡No lo toco! ¡Qué cosas! La envidia me corroe. Continuamos avanzando y luego viene lo de la sierra, ¿vale? Que la sierra, como veis, no es su totalidad. No es esto, que es realmente lo que toco. Como veis, toco la sierra, pero lo que mata realmente es lo de adentro. No sé dónde veis vosotros que yo toque ahí, pero bueno, los tontos de las redes sociales lo dan así. Y ya por último el fail que tuve, que bueno, es que ni siquiera es increíble esto. Es que, vamos, ya os digo que la hitbox, podéis comprobarlo, es hasta el cubito, no tiene nada que ver esta apertura, y evidentemente es que no llega, ¿vale? No llega, pero ni de lejos.
No obstante, hay una cosa más que comentar, y es que hay gente que me está criticando que no tengo un indicador de hack, que es el que te debe salir cuando te pasas el nivel, porque cuando llegas aquí deberían haber 2 puntitos. No sabía que ahora, para demostrar que eras legal, cosa que a mí no me hace falta porque lo soy, tenías que pagar 5 euros por una extensión. En fin, al final es todo pay to win. Es curioso que me lo reclamen ahora y no durante los 100 directos que he hecho en estos últimos 4 meses, pero hay algo mejor. Ni siquiera me lo reclamaron en Congregation. El motivo por el que no lo tengo es porque fallaba y esto está totalmente documentado en stream, pero entiendo que no me sigas y que no sepas el contexto. Quiero quitarlo del tema del comprobante de hack, porque hay veces que por la cara falla y sale un botón rojo. De hecho, nos pasó en el último reto guitar antes de empezar Altered Ascent, nos pasó. ¿Cómo quito yo eso? Venga, vamos a intentarlo. Ahí está. Vale, 747. Uf, seguramente lo he jugado. 747. Evidentemente no me apetece que un programita que a veces no te cuenta clics o que a veces no funciona bien me desprestigie, porque evidentemente yo no soy un pro player, yo soy un creador de contenido. Y no soy uno cualquiera, soy el más grande. No necesito un indicador para demostrar que puedo pasarme cualquier cosa que me proponga. Y si a ti te duele, lo siento mucho, no me importa. Creo que no tengo nada más que mostrar por aquí, ya está todo aclarado. Eso sí, quiero agradecer evidentemente a todas aquellas personas, ¿vale? Que han estado dejándome un comentario bonito. Muchas personas que han estado en el estreno, hemos superado la barrera de 10.000 personas y, como digo, hemos estado en tendencias, pero no en tendencias de videojuegos, sino de vídeos en general en todos los países de habla hispana. Para los que tenían dudas sobre lo que decía en el final, dejaré de hacer extreme demos durante la 2.11, es decir, cuando ya salga la 2.2 nos pondremos a tope con todas las reviews y demás, y ya cuando toque nos ponemos de vuelta. Gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Me voy a poner a hacer cositas de vida adulta porque, como digo, no tengo tiempo para jugar fuera de cámaras y entiendo que la gente que me critica no tenga ni idea de lo que significa ser una persona adulta independiente. Así que gracias por ver, adiós.